Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Decíamos que teníamos un invitado de lujo, ¿verdad? Sí, es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Todavía ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, que está con nosotros en este día. Bienvenido, Pavel. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes el día de hoy. Un gran placer. Ministro, justo el viernes de la semana pasada, el jueves, se dio a conocer algo que ya se venía así como barajando un poco y sonando, que fue lo de la ya formalización o hecho pública la formalización de su renuncia como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Algo que no se estila tanto en países como estos, que alguien abandone un puesto de ministerio, ni mucho menos. ¿Qué tan difícil es tomar una decisión de ese tipo? ¿Qué tan difícil es? Mira, personalmente no es difícil para quienes, como yo, pasamos por la administración pública sabiendo que es un periodo de tiempo determinado. Tenemos nuestra profesión, yo soy economista, llegué al puesto sabiendo que tenía a término ese puesto, tanto el de viceministro de Planificación e Inversión Pública como el de ministro, de tal manera que no es tan difícil. Más desafiante es un poco planteárselo al presidente, a mis colegas, de que ya es tiempo de que me mueva. ¿Y cuál fue la reacción del presidente cuando usted lo planteó? Mira, al inicio fue, pues, él siempre lo entendió, pero digamos que a poco fue más claro para él de las motivaciones de mi salida y me entendió y al final me apoyó, fue empático con mis razones, de tal manera que me siento muy apoyado por él y por mis colegas también, que creo que entienden que hay un periodo de tiempo en donde, bueno, uno dice, yo creo que hasta acá mi aporte ha llegado. Sin embargo, Pavel, se hace referencia al hecho de que posiblemente haya habido algo más que la motivación del proceso de fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda, dentro de este proceso que se ha anunciado de fusionar algunos ministerios. Toda vez que eso puede tardar, se requiere la aprobación también de una nueva legislación, hay que modificar 2 leyes, hay que estructurarlo. Entonces uno se pregunta si no se necesitará un ministro por más tiempo que el 10 de enero, que es la fecha que usted ha puesto como límite para su función. Yo creo que en el mes de enero tendremos un borrador de anteproyecto de ley del nuevo ministerio. Las discusiones están bastante avanzadas, hay pocas cosas que quedan por terminar de definir. Y entonces lo que viene es un periodo de transición y de acomodo en el cual yo pienso que el aporte que yo pueda hacer es mucho más reducido y por lo tanto es tiempo de yo retomar mis actividades normales, las cuales puse en suspenso por mucho tiempo. Así que no hay nada diferente a lo que yo planteé en mi carta, es decir, mi carta de renuncia. Ya lo fundamental del nuevo ministerio está definido y yo quiero volver a hacer otras cosas, no quiero estar, digamos, hay una decisión de retomar actividades de análisis, investigación, docencia, y creo que fue un buen momento. Ya, pero no tiene interés, vamos a decir en términos personales, de continuar en la administración pública. No tengo interés en la administración pública. Ya. Obviamente, como se lo plantea el presidente y como lo he planteado siempre, no es que yo renuncio a la política pública, sí, porque claro. es mi vida, pero sí renuncio a la administración pública y no quiero ocupar puestos de administración pública. Creo que han sido 4 años y medio muy ricos en la administración pública, con un aprendizaje enorme, que me va a permitir trasladar esos conocimientos al aula, me va a permitir trasladar esos conocimientos al trabajo de análisis, de investigación, de propuestas, de políticas públicas. Estando dentro de la administración pública uno tiene una mirada distinta, una mirada nueva,
uno se da cuenta de lo desafiante que es hacer política pública, Ministro, aún con acuerdos. Ministro. Aunque todo el mundo esté de acuerdo, yo digo con frecuencia, aunque todo el mundo esté de acuerdo con un tema y todo el mundo esté de acuerdo en que hay que orientar la política pública en esa dirección, es muy difícil implementarla porque el Estado es un aparato muy grande, difícil de movilizar. Entonces, yo creo que ahora, uno teniendo esa mirada, uno va a ser más justo y más equilibrado y probablemente va a poder dar aportes aún más allá de lo que uno podía hacer desde fuera. Ahora, el tema del cómo se vuelve para mí ahora mucho más importante que en el pasado. Creo que podemos todos estar de acuerdo en el qué, pero el cómo es más Sí, complicado. porque pasa eso, que Ministro, muchos funcionarios, pero- muchos teóricos de profesionales de mucha calidad, pero que nunca han pasado por la administración pública de manera directa y entonces a veces hacen planteamientos de fuera que tú crees que es fácil, siéntate aquí. O Por sea, eso la visión desde adentro es muy complementaria a la visión desde afuera. Ministro, pero independientemente de la formalidad que se percibe en la comunicación que usted hizo pública, en la que plantea los puntos por los que ya entiende había terminado su ciclo como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, algunos entienden que detrás de esa formalidad puede anidarse un berrinche por alguna razón. No, de ninguna manera. No hay ningún berrinche. Mis relaciones con todos los funcionarios y las funcionarias del gobierno, con el presidente, con la vicepresidenta, son muy buenas. Creo que tuve que persuadir un poquito respecto a la pertinencia de que dé un paso al lado y salgo en los mejores términos con el gobierno, con el presidente, con la vicepresidencia, con mis colegas especialmente con los que trabajo, digamos, más de cerca con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Jochi Vicente. Tengo una relación, considero, privilegiada, con excelente, no solo relación profesional, sino también humana. O sea que no hay nada detrás más que llegó, o sea, que llegó. Creo que la fusión y el punto en que llega la fusión de los ministerios y mis intereses personales de retomar mis actividades coincidieron felizmente y creo que es un buen momento. Ministro, entrando un poco en lo que tiene que ver con la economía en sí misma. Pero espera, Esteban, para el seguimiento ahí mismo, antes de que entremos a esa formalidad. Pero, ministro, hay algo, no solamente usted acaba de presentar renuncia, conjuntamente se han dado a conocer otras renuncias de viceministros. Entonces, la pregunta es, ¿no le parece que esto proyecta, así que dándose esa renuncia prácticamente en el mismo momento, ¿no le parece que eso proyecta una imagen de deterioro del gobierno? Yo entiendo que la suspicacia que eso pueda despertar, pero cada quien, digamos, tuvo sus razones. El colega y amigo Jeffrey Lizardo, bueno, como estoy dando un paso al lado y yo recién lo reclutamos y aceptó el desafío de hacerse cargo del Viceministerio de Planificación e Inversión Pública, pues él dijo personalmente, bueno, pero si yo vine por ti, cuando acepté y cuando yo le pedí que nos acompañara, no estaba tomada la decisión de la fusión, pues ahora cambió el tablero, dije, yo prefiero también dar un paso al lado. Es una decisión muy personal en ese contexto, otra vez, de la fusión. Y los otros funcionarios son, digamos, son razones muy particulares, personales. Yo entiendo que la coincidencia como que puede generar suspicacia, pero yo creo que todo el mundo tiene que estar tranquilo, no hay tal cosa. Cada quien lo hizo por razones muy particulares. ¿Usted entiende que el gobierno sigue sólido? Además, tenemos un ministerio de Economía que va a formar parte, una parte de él va a formar parte del nuevo ministerio, un equipo muy fuerte, muy potente, determinante para lograr calidad en la política pública, en la planificación, en la inversión pública, en la cooperación internacional, en el ordenamiento territorial, que va a permanecer allí. Estos equipos se quedan y se fortalecen porque viene ahora una relación mucho más estrecha y estructural entre la planificación, entre la labor de planificación y la labor de hacendaria, la labor de presupuestación, seguimiento del presupuesto. O sea, la motivación
de la fusión es alinear plan con presupuesto. Cuando se creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ya en las reformas de los años 2000, se crearon dos ministerios separados, un secretariado técnico de la presidencia que se convirtió en Secretaría de Estado de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, y luego un Secretaría de Estado de Hacienda, y luego Ministerio de Hacienda. Que era de finanzas en era ese de finanzas, momento. pero entonces, al haber tomado esa decisión, hicieron que dos instituciones que deberían de estar trabajando mucho más cercanamente, trabajaran de forma separada, por una parte la planificación y por otra parte la presupuestación. Entonces, ¿qué tú tenías? Que la planificación no tenía suficiente garra, porque no tenía el dinero detrás. Y el dinero no tenía la suficientemente buena orientación estratégica. Entonces, ahora con la fusión pretendemos cerrar esa brecha. Entonces, lo que va a quedar, esa es la oportunidad que tenemos, es que el dinero va a responder a las necesidades de largo plazo más que a las urgencias de corto plazo. Entonces, yo en ese sentido apuesto porque la nueva entidad pública logre llevar la planificación a un nivel mucho se ha más definido potente. el nombre, se ha definido el nombre que tendrá ese nuevo ministerio. Bueno, en la semanal donde se anunció, el ministro de Administración Pública habló del Ministerio de Economía y Hacienda. Yo no estoy muy de acuerdo con ese nombre. Aunque pero hay otros colegas de mi propio ese es el ministerio. nombre que se usa en otros países. En los países donde solamente existe un ministerio, se llama así, el Ministerio de Economía y Hacienda. Bueno, hay colegas de mi ministerio que están de acuerdo con ese nombre. Yo no estoy muy de acuerdo. No creo que eso sea tema de mucho debate. ¿Y con qué nombre usted está de acuerdo? Porque yo pienso que el nombre del ministerio debe responder a las funciones rectoras. Y las dos grandes funciones rectoras que va a tener el nuevo ministerio va a ser la Rectoría de Hacienda y la Rectoría de la Planificación. Sí. Tú no planificas la economía, porque la economía, por una parte, tiene dos entes rectores de la macroeconomía, del corto plazo, que es el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Y luego tú tienes un Estado que orienta, pero no que sirve de rector de la economía, sino que oriente el movimiento económico y la transformación de las estructuras económicas a largo plazo. Entonces, yo prefiero que el nombre refleje las rectorías concretas. Hacienda y Planificación. Hacienda y Planificación. Pero, repito... Pero esa es su idea. Esa es mi idea, pero tampoco creo que eso sea un gran tema. Hay otros colegas dentro de nuestro ministerio que dicen que no, que tiene que llamarse de Economía y Hacienda y lo justifican. Entonces, esas son discusiones que se van a terminar dando, pero son las cosas... Al final es de forma. Pero es importante también porque el nombre proyecta lo que hace. Se hace, sí. Entonces, nuestros colegas dicen, no, es que vamos a tener una incidencia crítica en la economía y por eso hay que ponerle economía en el nombre. Pero esos son temas, son de los espacios en blanco que todavía tenemos en el proceso de definición de la fusión. Ya tenemos lo fundamental. Hay todavía algunas cosas pendiente, pero eso se va a lograr ¿Y usted estará ahí cuando eso se vaya a definir? ¿Qué cosa? Eso, lo del nombre, todavía. Yo espero que sí, porque todavía nos quedan 3, 4 o 5 semanas de trabajo. Yo espero que sí. Y si no estoy adentro, pues me van a llamar y me van a sentar. O voy a decir, mire, llámeme, yo quiero estar ahí en la conversación. No hay problema. Eso, estamos entre colegas, entre amigos. Hay una relación muy cercana entre todos y además esto no debe hacerse tampoco de espaldas a la gente, también hay que hablarlo con la gente, decir, mire, esta es la propuesta del nuevo ministerio, ¿qué piensan? A gente que ha estado en los ministerios antes, que tienen mucha experiencia, exministros, que pudiéramos plantearle y discutir con ellos esto es lo que pensamos de la macroestructura del nuevo ministerio, de sus funciones, de las direcciones que van a tener, de la relación entre las direcciones. Tú puedes tener, yo te estoy diciendo, mira, Hacienda y Planificación, o presupuesto y planificación van a estar juntos en un mismo ministerio, pero así como están juntos, pueden estar totalmente separados, es decir, dentro de una misma entidad. O sea, el desafío es lograr que adentro funcionen adecuadamente, que se entiendan, que dialoguen. Entonces, ese tipo de cosas creo que es muy importante planteársela a los colegas que han pasado por allí, por el ministerio, los exministros o la gente que ha tenido altas posiciones, aunque no sea de viceministro o viceministro. Entonces, yo espero que esta discusión se haga de cara a la gente, de cara al pueblo. Ministro, hablando un poco de economía, le decía que, bueno, el gobierno predica, gobierno tras gobierno, porque ya estamos como medio acostumbrados a eso, a tener buenos niveles de crecimiento y vamos a cerrar el año con un crecimiento que va posiblemente a superar el 5%.
lo cual es bastante favorable, el doble del promedio de América Latina, también bastante favorable. Sin embargo, se ha estado cuestionando en la República Dominicana el asunto de la forma de crecer que tiene el país y Formo parte de más tomando en cuenta esa visión crítica. más tomando en cuenta la meta del gobierno del presidente Luis Abinader de establecer que nosotros podamos multiplicar nuestro Producto Interno Bruto real, no el nominal, hacia el año 2036. El planteamiento que creciendo de la forma en que crecemos, quizá con poco nivel de innovación, de competitividad, de productividad, tal vez no podamos hacerlo de manera sostenible de aquí al 2036. Hay que lograr transformaciones mucho más profundas para lograr llevar ese crecimiento del 5% al 6%, que no es un punto porcentual, es 20% más de lo que hemos crecido en promedio a lo largo de los últimos 50 años. Es un desafío mayor y acelerar el crecimiento requiere de transformación del tejido productivo, ¿sí? Un cambio en la calidad de nuestras empresas, de que no solo del tamaño de las empresas, que los negocios informales se logren, o que los emprendimientos informales se logren transformar en negocios formales, aun sean unipersonales o microempresas, que las microempresas se logren transformar en pequeñas, que las pequeñas en medianas y las medianas en grandes, sino también que logre transformar la calidad de las cosas que hacen y la calidad de los procesos que hacen. En el fondo de la economía son procesos en empresas, en entidades económicas, y para aumentar la productividad, eso significa que tú tienes que tener más y mejores maquinarias, tienes que tener gente mucho más capacitada y procesos mucho más modernos que aumenten la eficiencia. Entonces, ese tema es el tema crítico, la transformación productiva. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que para transformar la producción, la calidad de la producción, tú necesitas transformar el proceso productivo y la gente, darle mucho más nivel. Esa última parte es lo más difícil. Lo que ha pasado en los últimos 50 años es que el crecimiento ha estado alado por la inversión de capital físico. La inversión de capital físico. Y de donde cojeamos es de la inversión en capital humano, donde hemos cojeado. Entonces, para acelerar el crecimiento hay que mejorar las inversiones, más bien mejorar las inversiones en capital humano, en la gente. Al final, la productividad es la productividad de las personas, que aprenden a manejar mejor la maquinaria, o que aprenden a innovar dentro de lo que tienen. Hay quienes plantean el hecho de que, por ejemplo, el tema de los incentivos, que no deberían eliminarse los incentivos o las exenciones que se le ofrecen a sectores productivos, sino que debería revisarse a cuáles sectores productivos le estamos dando incentivos. Que posiblemente deberían ser sectores innovadores o sectores nuevos, y no precisamente los mismos que durante décadas están haciendo más de lo mismo. Yo concuerdo con esa visión. Hay que revisar los incentivos, hay que focalizarlos mucho más, lograr dar los contrarresultados, no un cheque en blanco. Todavía tenemos algo de eso, de que tú por estar en un sector ya tienes automáticamente incentivos. Eso hay que irlo transformando y eso implica una ingeniería de los incentivos mucho más fina que la que tenemos ahora, pero también implica, debo reconocer, un proceso político. Por eso le decía, porque debió plantearse algo parecido a eso en la reciente propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, no fue lo que se propuso. Lo que se propuso fue un corte por eso se tornó inaceptable. Bueno, creo que era una base para la discusión. Vamos a discutir estos temas y vamos a graduarlo. Y bueno, si el gobierno está planteando en un momento determinado, tenemos que deshacernos de este incentivo, planteamos esto, bueno, ¿cuál es la alternativa de los sectores afectados o de otros sectores para no eliminarlos, sino focalizarlo mejor? Bueno, eso debió haber sido parte de la discusión que se debió haber desplegado. Pero esa discusión debió desplegarse antes de llegar al Congreso, ¿no cree usted? Bueno, debió promoverse desde el Ejecutivo. Yo creo que también pudo haber sido después. Antes o después, o las dos cosas. Porque en el Congreso es más difícil. Ya vimos la muestra. Pero yo creo que había todavía espacio pero las posiciones no ayudaron. Ministro, hablando de esa reforma. Pero perdón, el tema no está cerrado de todas maneras. O sea, el tema sigue abierto. Yo creo que la sociedad dominicana debería de también mantener la preocupación
sobre el mejoramiento de la calidad de los incentivos, que no tienen que ser solo reformados a través de medidas legislativas, también pueden ser mejorados a través de medidas administrativas. El diálogo tiene que seguir abierto. Ministro, hablando de esa reforma que el Ejecutivo luego echó hacia atrás, ¿qué opinión usted tiene con relación a ese hecho? Y la pregunta es, ¿qué impacto usted entiende tendrá en lo inmediato que se revocara la decisión de encaminar una reforma? Mira, yo creo que lo que vamos a vivir es los próximos 3 años va a ser que vamos a continuar con una situación de limitación fiscal importante. Yo creo que esa es la mayor preocupación. La reforma apuntaba a elevar los niveles de recaudación no solo inmediatamente, sino a más largo plazo. La medida en que reducía los espacios de las exenciones, reducía las filtraciones, y eso permitía que las recaudaciones aumentaran no solo cuando se implementara la reforma, sino a mucho más largo plazo. Le daba mucho más calidad a la administración tributaria porque les reducían los escapes. De todas maneras, y eso permitía que el Estado, tanto por la reforma misma como por las capacidades que le daba la administración tributaria, tuviera más dinero. Ahora no va a tener ese dinero y vamos a navegar en un espacio, aunque debo decir que hay espacio para el fortalecimiento, continúa habiendo espacio para el fortalecimiento de la administración tributaria. O sea, reducir la evasión, mejorarla. Claramente hay espacio. La reforma era parte de ese esfuerzo. Pero bueno, todavía, aún sin reforma, se pueden hacer cosas. No esperemos tampoco maravillas de esto, porque esos son temas que van maravillas no hay. Mucho más despacio, pero hay que hacerlo. Y vamos a conducirnos en esta estrechez fiscal que impedirá darle más fuerza al vínculo entre crecimiento y calidad de vida. Pero de todas maneras, repito, siguen habiendo oportunidades. Pero aunque el presidente no le puso fecha, no puso una nueva fecha para proponer nuevamente algo en ese ámbito, ¿usted cree como quiera va a tener que retomarlo el año que viene? Yo no puedo hablar por el presidente. No se lo digo por el presidente, sino se lo digo por la necesidad propia del país, desde su punto de vista profesional. Yo creo que está en manos de la propia sociedad y no solo del Estado, también de la sociedad, que levante el tema y lo discuta. Quizás podemos mejorar el proceso. Tú hablabas de que el proceso previo a la presentación debió haber sido de otra naturaleza. Bueno, no estamos, la guagua no se ha ido en ese sentido. Vamos a sentarnos nuevamente, vamos a rehacer el proceso. Yo pienso que el tema tributario y fiscal sigue siendo un significativo desafío. Tenemos que resolverlo, y no resolverlo de un golpe, sino gradualmente. No tenemos por qué apostar a un golpe solamente, aunque siempre políticamente muchas veces se dice mejor dar un golpe fuerte al inicio. Ministro, miren, nos están poniendo mucha presión para irnos, pero así brevito, ¿cuál es el legado que usted deja en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Una planificación mucho más fortalecida, con un plan nacional, 2 planes nacionales plurianuales del sector público elaborados, en los cuales la administración pública está mucho más involucrado. Con respecto al pasado, la planificación hoy es mucho más fuerte, se le hace mucho más caso. Las autoridades hacendarias y de la Dirección de Presupuesto han sido claves en eso, en ayudar a que los presupuestos respondan a la planificación. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, y creo que ese camino por recorrer se va a ir caminando con la fusión. Dejamos una inversión pública mucho más fuerte. No hay casi un proyecto de inversión pública que no haya sido evaluado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y otorgado el llamado famoso código SNIP, que significa Sistema Nacional de Inversión Pública, certificando que el proyecto de inversión tiene calidad y vale la pena poner los recursos públicos en un proyecto de ese tipo. Una cooperación internacional mucho más alineada a la planificación y a la visión de largo plazo. Un financiamiento a las asociaciones sin fines de lucro y una relación entre el Estado y las asociaciones sin fines de lucro mucho más
robusta, mucho más sana que en el pasado. Hemos dado los primeros pasos para el ordenamiento territorial, la aprobación de la ley, ahora viene el reglamento, una norma subsidiaria, un conjunto de instrumentos, 15 planes municipales de ordenamiento territorial o finalizados o en camino de elaborarse: Verón, Punta Cana, San Cristóbal, Pepillo Salcedo, Puerto Plata, Cabrera. Es decir, hay un conjunto, estamos caminando un nuevo camino en esa materia, materia de ordenamiento territorial, sabiendo los problemas que tenemos en ese ámbito. O sea que yo me siento satisfecho, pero siempre uno dice, va a quedarse con la duda de, ¿acaso no hubiera podido haber hecho mejor esto, lo otro? ¿Qué me faltó? Todavía faltan muchas cosas. Debí de hacer esto en vez de lo otro, de meterle más músculo a este tema, o debí hacerlo de esta manera. Siempre se van a quedar esas dudas. Ojalá que la fusión fortalezca todo esto que usted acaba de mencionar, aunque uno se queda como medio dudoso en el sentido de que eso es más que una justificación para que ese ministerio siga existiendo como tal, pero así las cosas en las decisiones gubernamentales. Pavel Isa Contreras, economista, bueno, y de ese sí puedo decir, porque a mí no me gusta decir, como dice Diógenes, buen amigo de cariño que le dice a los funcionarios, pero este sí es un amigo de hace muchos años. Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Despertador, y a ustedes, amables televidentes. Vamos ahora a un segundo boletín con Ana Paula González, más contenido del Despertador.